Los jóvenes sevillanos tienen que hacer colas desde las 2 de la madrugada para acceder a un bonobús joven. Es algo insultante, ¿no? Que te digan que tienes que irte a las 3 de la mañana para poder coger una de las 10 citas que solamente se otorga al día en la parte de juventud del ayuntamiento. Se quejan de la mala gestión telefónica y por internet y que por supuesto solo se tramiten 15 citas diarias para acceder a este servicio público. Por ejemplo, las citas que se asignaron telefónicamente en el mes de agosto y septiembre eran para el mes de noviembre y diciembre. Por tanto, hay una cola hasta 2 meses para reclamar una cita telefónica. Hoy en Sevilla denuncia la mala gestión del bonobús joven en Sevilla. Hoy en Sevilla Denuncia abordamos el tema de los autobuses, del transporte público en Sevilla y por supuesto de los servicios que el ayuntamiento dice prestar a ciertos sectores como la juventud, el bonobús solidario y que no siempre se tramitan como deben de tramitarse. Estamos con Agustín, es uno de los usuarios de los autobuses y también uno de los que más conoce los problemas del autobús joven, del bonobús solidario y del bonobús joven en Sevilla, ¿verdad, Agustín? Es un problema que de momento no tienen ningún tipo de solución. Cuéntame cuáles son las decadencias del bonobús joven en Sevilla. Bueno, nosotros estamos en el mes de septiembre que frente a la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla había colas, hasta 15 de colas desde altas horas de la mañana para solicitar el bonobús joven. Al día de hoy tan solo se tramitan entre 10 y 15 citas al día, de las cuales 5 son telefónicas y 10 presenciales. Esto genera que los jóvenes de Sevilla tengan que ir a las 2 o a las 3 de la mañana a la puerta de la delegación de Juventud para solicitar el bonobús joven. Esto supone que Zoido ha hecho un engaño a los jóvenes, dificultando el acceso al bonobús joven. Desde que Zoido llegó a la alcaldía, se ha reducido el bonobús joven entre un 25 y un 30%. Estamos hablando de que el bonobús joven tiene un ahorro del 50%, por lo cual la mayoría de los jóvenes ven necesario acceder a este tipo de servicio. ¿Se puede sentir engañado el joven sevillano a la hora de, bueno, se tramita algo que facilita su día a día a la hora de moverse en Sevilla? Sabemos que el ayuntamiento promueve muchísimo el transporte público en la ciudad y por supuesto el transporte para las personas jóvenes. ¿Es un poco engaño para estas personas que, bueno, tienen un ingreso bastante más bajo que una persona que trabaje y que tiene que acceder a estos servicios? ¿Os sentís engañados los jóvenes en Sevilla? Nos sentimos engañados por el gobierno de Zoido porque mientras en la web del ayuntamiento o telefónicamente nos informan de la realidad del bonobús joven, cuando los usuarios van a la delegación de Juventud a solicitar el bonobús joven se encuentran con que no pueden acceder a él, con que las condiciones en las que acceden al bonobús joven son muchísimo más complicadas y con que al día tan solo se dan 10 citas. En el primer trimestre, en el mes de septiembre, era especialmente peligrosa y complicada la situación. Empieza el curso, hay que pagar las matrículas en la cuesta de septiembre y cuando los usuarios van a hacer reclamar este derecho, el bonobús joven, que supone un 50% del bonobús normal, lo que es un ahorro muy importante, se encuentran con que hay colas interminables, con que tienen que pasar la noche en la puerta de la delegación de Juventud y todo porque el gobierno de Zoido ha reducido hasta un 25% el presupuesto del bonobús joven. Estamos hablando de que al día para una población como Sevilla, que tiene más de 1 millón de habitantes, se dan 15 citas, lo que supone algo reducidísimo para la cantidad de personas que quieren acceder a estos servicios. Sí, efectivamente, tan solo 15 citas al día y de esas 15, 5 se dan telefónicamente, por lo cual ya están asignadas. Realmente, quien quiera acceder al bonobús joven y va a la delegación de Juventud solo puede acceder a 10 citas al día. 10 citas para una población de 1 millón y pico en el área metropolitana es una cifra muy pequeña que no cubre los servicios que la ciudadanía joven de Sevilla necesita. Estamos hablando de que una sociedad de la información, de la comunicación, donde hay muchísimos medios para acceder a un servicio público. Los jóvenes de Sevilla tienen que ir a dormir, entre comillas, como otro que dice, allí para poder acceder a 10 números. O sea que cuando tú llegas y hay más de 10 personas, puedes irte a tu casa. Sí, los jóvenes que se van a la delegación de Juventud pues se encuentran en muchos casos que no pueden acceder al bonobús joven porque las 10 citas asignadas en ese día ya han sido cubiertas. Además, que la información de que solo se asignan 10 citas o 15 citas al día no se facilita ni en la página web ni por teléfono, por lo cual alguien va a la delegación de Juventud y se encuentra con la sorpresa de que no puede acceder al bonobús joven ese día y que tiene que llevarse semanas esperando al bonobús joven.
y con el consiguiente gasto en desplazamiento y no poder disponer del bonobús joven con el descuento que supone el bonobús joven para el bolsillo. Entendemos también que ahora que la situación económica es complicada y que las familias y los jóvenes lo estamos pasando mal, es cuando la partida del bonobús joven se tenía que incrementar. Lejos de incrementarse, se reduce hasta un 25%. Se utiliza mucho veo que se utilizan mucho los corrillos, entre otras cosas, en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si en la página web no se da la información de que solo se dan 15 números y en este caso 10 números allí en el lugar, es cuando una persona llega allí, cuando quizá el que ya estuvo ayer, que se tuvo que volver a casa, le dice: oye, que aquí hay más de 10 personas, vuélvete a casa porque vas a estar aquí toda la noche y no te van a dar números. Sí. Incluso las propias funcionarias del Ayuntamiento de Sevilla recomiendan a los jóvenes que se vayan a las 2 de la mañana para conseguir un bonobús joven. En el siglo XXI, que alguien tenga que irse a las 2 de la mañana para conseguir un bonobús joven no parece surrealista. Es algo que el gobierno de la ciudad tenía que atajar y solucionar. Y sin embargo, estamos en el mes de diciembre y aún en el mes de noviembre y aún no ha puesto ninguna solución. Para las personas que quieren llamar por teléfono, serán muchísimas porque, claro, entenderán que a lo mejor pues esto es mucho más fácil que, entiéndanme, irse a las 2 de la madrugada a dormir a la calle. ¿Cuándo te dan cita? Cuando tú llamas por teléfono no es que tengas una cita inmediata, tarda un tiempo en que te den cita para solicitar este servicio. Sí, por ejemplo, las citas que se asignaron telefónicamente en el mes de agosto y septiembre eran para el mes de noviembre y diciembre, por tanto hay una cola hasta 2 meses para reclamar una cita telefónica. Entonces, durante esos 2 meses, el usuario tiene que dejar de usar el bonobús joven y tiene que pagar los precios normales del bonobús, lo cual obliga a los jóvenes a tener que hacer cola e intemperie para conseguir un bonobús joven. Y es falta de voluntad política, porque a día de hoy, cuando solo queda un mes para finalizar el año, aún quedan 110.000 euros por ejecutar del bonobús joven. O sea, queda ese presupuesto del ayuntamiento todavía para ejecutar el bonobús joven y por lo tanto ayudar al joven sevillano a que pueda acceder a un mejor servicio de transporte público. Sí, el presupuesto del bonobús joven se recortó un 17%, pero sobre ese recorte del 17%, cuando queda un mes para que finalice el año, aún no se ha ejecutado 110.000 euros. Quedan 110.000 euros que el gobierno de Zoido no va a ejecutar del bonobús joven, lo cual supone un recorte añadido en las políticas de juventud y concretamente en el bonobús joven. ¿Qué tipo de solución crees que puede tener este servicio? ¿Cómo se puede solucionar? Si el Ayuntamiento de Sevilla pone voluntad, ¿crees que se podría solucionar de manera fácil para que el joven sevillano pueda acceder a ese transporte público que desde el consistorio tantísimo quieren potenciar? Bueno, entendemos que ahora que se está elaborando el presupuesto para el año que viene es el momento clave para incrementar la partida en el presupuesto del bonobús joven. Reclamamos que se incremente la partida en el presupuesto del bonobús joven. Ahora que la gente lo está pasando mal, hace falta una mayor dotación presupuestaria para el bonobús joven, para que más jóvenes sevillanos y sevillanas puedan acceder a esta ayuda que es muy importante, es muy necesaria en los tiempos que corren. Y además, para facilitar el trámite en una sociedad como la que estamos, modernizada y tecnológica, sería necesario aplicar una aplicación web o un sistema que agilice la asignación del bonobús joven. Los recursos y los medios pueden estar disponibles y solo falta voluntad política y un compromiso de Zoido con los jóvenes, porque a día de hoy vemos que Zoido lo único que ha hecho es dar esquinazo a los jóvenes. Bueno, un sistema web, un sistema multimedia real, porque el sistema está, o sea, se puede llamar por teléfono, se puede informar mediante la web, pero luego la información no es real. Volvemos a lo que tenemos el problema en muchísimos Sevilla Denuncia, en la comunicación del gobierno de turno, en este caso el gobierno de Zoido, del alcalde con la población. Falla, o sea, falla de alguna manera. Se ofrece una información que después ni es real, ni siquiera se puede tener acceso a un diálogo entre poder y ciudadano real. O sea, sí, te doy el teléfono, te doy la web, te doy la información, pero luego si no te funciona, allá tú. Sí, efectivamente, desde la página web y desde la atención telefónica se publicita y se vende una cosa, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que los jóvenes no pueden hacer el bonobús joven, lo cual supone una estafa y un engaño. No queremos que esta situación continúe, queremos que haya un sistema útil, ágil y sincero, que la gente realmente pueda acceder fácilmente al bonobús joven. Un sistema de tramitación moderno, ágil y sencillo y que además con una dotación presupuestaria mayor que permita que un mayor número de usuarios se puedan beneficiar del bonobús joven en las circunstancias económicas en las que estamos.
Son muchos los medios de comunicación que ya se han hecho eco de esta problemática, una situación que se agrava actualmente a pesar de ser el propio alcalde José Ignacio Zoido el que promovió la iniciativa de Bonobús Joven para que los jóvenes sevillanos tuvieran más accesibilidad al transporte público. Ángeles es otra usuaria del transporte público de Sevilla y otra de las personas que conoce realmente la problemática que existe a la hora de acceder a los servicios. Ya conocéis de sobra el tipo de situación que hay para acceder al bonobús joven. Colas y colas a la intemperie, da igual el tiempo, pero importante que los jóvenes miren por su economía y, por supuesto, que se ahorren unos dineros que son necesarios para un estudiante, ¿no? Podemos decirlo así. Pues sí, la verdad, es algo insultante, ¿no? Que te digan que tienes que irte a las 3 de la mañana para poder coger una de las 10 citas que solamente se otorga al día en la parte de juventud del ayuntamiento. Y lo peor de todo es que es algo que se venía dando hasta ahora de una manera bastante bien, desarrollando de una manera adecuada, ¿no? No era tan difícil antes acceder a este tipo de servicios que tanta falta hace. Y sobre todo, pues, un poquito el destacar el hecho de las 5 solamente citas diarias que te dan por teléfono y que tienen un retraso de 3 meses. Cuando podría ser más amplio el número de citas que se dirán telefónicas, por ejemplo. O incluso tanto como se vende en el ayuntamiento, el tipo de cosas que se pueden realizar por internet, pues incluso hacerlo por internet. O sea, es que tampoco hace falta poner mucha gente para desarrollar este servicio, sino que incluso podríamos utilizar nuevas tecnologías, que tanto que se habla de lo bien que se puede utilizar y tal, pero realmente al final no se lleva a cabo. Se puede, una propuesta es recortar la partida o el presupuesto que se da para dar a esas personas que tramitan estos informes, que tramitan este bonobús joven, se puede hacer por internet y, por supuesto, se ahorra tiempo, dinero y, por supuesto, personal, que muchas veces es necesario en otro tipo de servicios públicos. Claro. Y además mucho más fácil para la gente, que es lo que estamos hablando, que debemos preocuparnos un poquito más de lo que somos nosotros, no la juventud. O sea, que estamos en una situación muy precaria y hay algo que existe, o sea, que está presupuestado, que realmente se puede llevar a cabo y que no se lleva a cabo. Es como un engaño, realmente. Yo, por ejemplo, me siento engañada, he hablado con muchos compañeros y muchos otros usuarios y les pasa lo mismo. Te están vendiendo algo que realmente después no están llevando a cabo. Entonces es algo chocante. ¿Cómo conocéis esta problemática? Porque sois vosotros los que vais a pedir el bonobús joven y os encontráis con las colas a las puertas de la Delegación de Juventud, porque os avisan compañeros y gente, oye, mira, esto es indigno, ¿no? Que tengamos que dormir en la calle para acceder al bonobús. ¿Cuál es el proceso hasta que os enteráis de esta situación? Bueno, pues nosotros nos enteramos sobre todo porque es una problemática generalizada, algo que se comenta día a día, los vídeos sobre todo que se suben por internet, que hay muchos vídeos, muchas cosas que te muestran a la gente durmiendo y sentadita con su silla en septiembre a las 3 de la mañana esperando, fotografías con el móvil, con hora y fecha, esperando allí. Y claro, es algo que se habla porque ten en cuenta que es una reducción del 50%, entonces eso lo desea todo el mundo. Porque a todo el mundo, y por ejemplo, yo por ejemplo soy estudiante, te suben las tasas de la universidad, tienes que venir todos los días, hombre, un 50% de descuento en el autobús es algo importante, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que el ayuntamiento no hace las cosas que en principio promete, ¿no? Este es uno de los casos que ha sucedido. Una mayor accesibilidad al transporte público para potenciarlo, para que Sevilla sea una ciudad sostenible, con menos contaminación, con más servicio público. ¿Se está dejando a un lado la política social para dar paso a la política más económica, más capitalista? La verdad es que sí. O sea, yo en el sentido de que están intentando que se utilice mucho el medio de transporte público y demás, hay veces que te resulta mucho más rentable coger el coche y pagarle €1 a quien debe pagar, incluso pagar la zona azul, que tampoco es excesivamente caro, aunque no se lo puede permitir cualquiera, la verdad, pero te compensa mucho más. O sea, ten en cuenta que hay una persona que no tenga un bonobús y tenga que pagar simplemente un viaje en el autobús €1,30, que es esto, que son más de 200 pesetas. Que lo decimos en euros y es muy fácil, pero yo recuerdo las pesetas, digo, mi abuela me daba a mí 20 duros, ¿no? Que es muy diferente, es mucho dinero. Entonces, claro, si tú a lo mejor un día tienes que coger el autobús sin más, te das cuenta, si no lo coges normalmente, te das cuenta de lo caro que es y de lo que se ha encarecido con el paso de los años. Entonces, ya si no hablamos de que tengamos que coger el metro y el autobús. Bueno, eso ya es una locura. Eso ya es una locura porque, por ejemplo, coger el metro desde una persona, porque hay muchísima gente que vive en el Aljarafe,
y que viene a la universidad, por ejemplo, gente joven y que le cuesta ir y volver unos 3 euros. 3 euros diarios, es decir, que son 15 euros a la semana simplemente en transporte. Y eso sí es una forma de fomentar el servicio, o sea, el servicio público de transporte, yo no lo veo. ¿Se le pone fácil las cosas al joven en Sevilla? En muchos sentidos no. En otras partes, por supuesto, supuestamente hay facilidades. El problema es que te están diciendo que hay algo, que lo han presupuestado, que lo van a hacer y que es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y no lo hacen. Entonces ya no es el hecho de que te lo faciliten o no, el hecho de que te están engañando. Tú me puedes decir a mí que no vas a hacerlo porque hay recortes, por lo que sea. Entonces ya sé que no lo vas a hacer, pero no me engañes. Porque somos jóvenes, pero no tontos, con perdón. La información que aparece en la página web omite la situación actual y acentúa que se dará cita de 8 a 8 y media de la mañana, aunque en ningún momento que solo se darían 5 números. Para las personas que no lo sepan, ¿qué precios aproximados tiene el bonobús, tanto con transbordo como sin transbordo? Bueno, pues el bonobús actualmente está en unos 70 y tantos céntimos con transbordo y 60 y tantos céntimos sin transbordo, en un sistema de recarga en tarjetas sin contacto. El precio del bonobús joven supone un 50% sobre el bonobús mensual, lo cual es una reducción bastante importante y que los bolsillos en los momentos en los que estamos pues lo agradecen. No solo los jóvenes, sino las familias que evidentemente por la falta de recursos de estas personas que están estudiando, que necesitan ir a la universidad día a día y que por supuesto algo que quiero lanzar ese apoyo, ¿no? Muchas veces los jóvenes están en ese encuadre que no se preocupan por las cosas. No, señores, se van a la puerta a dormir para poder acceder a este bonobús más barato y por supuesto más asequible. Una lanza a las personas jóvenes de Sevilla que por supuesto están intentando que se le haga caso y que ponen de su voluntad para acceder a estos servicios. Es importante que los jóvenes crezcan en la cultura de la movilidad sostenible y del uso del transporte público, pero es muy complicado que los jóvenes de Sevilla utilicen el transporte público cuando se encuentran con barreras por parte del Ayuntamiento de Sevilla, cuando el bonobús joven supone una dificultad para acceder a él y cuando los precios del transporte público en la ciudad de Sevilla, de Tusán, son especialmente altos para la utilización. Si apostamos por un modelo de ciudad sostenible y de movilidad sostenible, tenemos que ofrecer unos precios adecuados a la situación económica actual y además ayudas a los jóvenes para fomentar el uso del transporte público en las actuales circunstancias. Es importante fomentar el uso del transporte público y fomentarlo a un coste razonable, que no suponga un gasto añadido, sino que suponga una ayuda. ¿Crees que el transporte público de Sevilla es de calidad? Bueno, el transporte público, aunque en los años anteriores se han visto algunas modificaciones, algunas mejoras, aún queda mucho margen de mejora y un compromiso político para mejorar y sobre todo los precios y los transbordos entre distintos medios de transporte. Que un transbordo no suponga un obstáculo, sino que suponga una forma de movilidad. Pues esta es la situación de los jóvenes en Sevilla con respecto al transporte público. La voluntad de los jóvenes sevillanos está, no se pueden ir a dormir a las 2 de la madrugada para acceder a un bonobús joven. Diríamos que están locos si fuera para una entrada de un concierto, por ejemplo, y bueno, esto es impresionante que para acceder a un servicio público sevillano tengan que dormir en la calle y por supuesto que la información, volvemos a repetir, tan esencial en este tipo de sociedad en la que vivimos, falle entre el poder y el ciudadano. Vamos a seguir conociendo el caso del transporte público en Sevilla relacionado con los jóvenes de la ciudad. Los propios jóvenes grabaron este vídeo que verán a continuación y que hicieron llegar a nuestra redacción de 20TV. En él nos explican la situación que viven a la hora de acceder al bonobús joven. Que yo llevo desde aquí, desde las 3, para poder coger números, para poder obtener el bonobús. ¿Desde las 3 de la mañana? Desde las 3 de la mañana, que no sé, serán las 7 ya por ahí, sí. Pasando frío. Es el segundo día que vengo porque vine el otro día a las 4:30 y por lo visto ya no había número porque solo dan 10 números. Y entonces pues estos hechos han hecho que
estoy hoy otra vez aquí. ¿Lo necesitas para trabajar o para algo? Lo necesito para ir a estudiar. Para ir a estudiar, ¿no? Para ir a estudiar porque cojo varios autobuses en el día, entonces pues esto es lo más económico que hay y si me lo quitan, a ver qué hago yo ahora. Aquí desde las 12 de la noche y pasando frío y a las 3:20 de la noche se han acabado los números y aquí pasando frío, mi novio está acostado en el coche y con la sillita y las mantitas porque no se puede estar. ¿Y lo necesitas para trabajar o para algo? Para estudiar, que cojo varios autobuses en el día. ¿Y para cuándo te dieron la cita? Para el 4 de diciembre y el 15 de diciembre se acababan las citas. A las 3:20 de la mañana y no quedamos sin un número. Vengo con una amiga, claro, mañana tenemos que venir o esperarnos y hasta la 1 de la tarde. Que no hay, pues esta noche otra vez aquí. ¿Y lo necesitas también para estudiar o para trabajar? Claro, para 6 estudiar. autobuses ya tenemos que coger. 6 autobuses. 6 autobuses al día. Y aquí estamos, sin estudiar y sin nada, esperando el bonobús. Porque esto no es humano, ¿eh? Aquí toda la noche pasando frío. Nosotros llevamos 2 años sacándonos el bonobús, con esto hace 3 años y esta vez es la primera vez que nos pasa. Las otras veces esto no ha pasado mucho. Nunca habéis tenido Además nadie nos ha avisado, no mandan ni una circular, nada. Nosotros nos llegamos aquí el jueves y nos lo dijeron. Que si queríamos tener bonobús joven nos teníamos que venir a las 3 de la mañana, que es lo que nos recomendaban. Que si no, no lo podemos poder sacar. Pero es que esto pasa en muchísimos casos en Sevilla. No solo pasa con el tema del bonobús joven, hemos ido a barrios donde se le ha dicho esto se va a quitar de aquí, esto se va a poner aquí, y los sevillanos, para si nos escucha alguien con poder o con poder de decisión en el Ayuntamiento de Sevilla, los sevillanos solo exigen que no se les engañe, es decir, entienden la situación en la que estamos, pero también necesitan confianza en el consistorio municipal. Es decir, yo le entiendo, no hay dinero para hacer esto, pero no me diga que se va a hacer. Exactamente, es la historia de siempre, basta ya de engañar. Es decir, no me digas que hay, además que me parece que son casi 110.000 euros lo que faltan de lo presupuestado y estamos en noviembre. Es decir, que es algo que no lo has podido realizar antes porque ¿dónde está ese dinero? ¿Ese dinero lo vas a terminar de ejecutar realizando 15 visitas diarias, 15 citas diarias? Yo no lo veo. O sea, que es algo realmente que se ve, que no es que estén escondidos, que si tú quieres lo puedes ver en los presupuestos y puedes ver las citas que dan al día. O sea, que están engañándonos, pero además de una manera abierta, que ni siquiera se esconden. Entonces es algo que te choca bastante y te cabrea. Pues dices, a ver, me estás prometiendo algo, lo estás vendiendo como qué bien lo estoy haciendo, qué facilidad te estoy dando y realmente es mentira. Entonces que te den la oportunidad en programas como ustedes de poder decirlo y de que se escuche, pues... Es que quizá el problema es ese, quizá los sevillanos tenemos que llamar a ese movimiento cívico. Se quejan, hay esas colas en la delegación de juventud, pero no llega a todos los sevillanos y para eso estamos los medios de comunicación, en cierto modo, para también tener esa política social que muchas veces nos falta en los gobiernos. Esto es así. Yo, para la gente que no lo sepa, ¿el bonobús joven se pide una vez al año o cómo va el sistema de peticiones? Pues no lo tengo yo muy claro, pero yo cuando lo pedí hace tiempo ya, y era una vez al año, me parece que es una vez por la temporada, pero nada, antes era súper rápido, la verdad yo lo pedí hace 2 años y fue súper rápido. Yo fui, entregué mis papeles, sí es verdad que tuve que entregar la matrícula de la universidad para corroborar que tenía un movimiento que estuviera justificado y tal, pero me lo dieron sin problema. Y además yo cuando lo cogí era con transbordo incluso, es decir, que es que te facilitaba muchísimo las cosas. Es que estamos hablando que las personas que tengan que ir a la universidad tienen que aportar una cantidad a veces de más de 1.000 euros, a veces no, casi siempre, de más de 1.000 euros de matrícula, para que luego, por ejemplo, en servicios que pueden ser mucho más rentables y que aunque les suponga poco, 30 céntimos en un viaje, es muchísimo para personas con un bajo nivel de ingresos y por supuesto que tienen otro tipo de aportaciones que al fin y al cabo no se está tirando el dinero, están invirtiendo por supuesto en educación, en cultura y bueno, qué mejor que el Ayuntamiento de Sevilla les facilite esto, ¿no? No te voy a pagar la matrícula, pero por lo menos te voy a facilitar el que vayas a la universidad. Muy bien los carril bici, señores, muy bien para muchas cosas, pero es que ni el tiempo muchas veces permite ir en bicicleta a los sitios, ni todo el mundo tampoco tiene dinero para comprar una bicicleta y poder ir por el carril bici, ni para coger un taxi, ni para coger un metro, que opinión personal me parece excesivo el precio. La verdad es que sí, y además tengamos en cuenta que el bonobús joven ya, hombre, está un poco más enfocado quizás a la gente estudiante, ¿no? Que como tú bien has dicho,
está pagando muchísimo de matrícula, ahora con la subida de tasas bastante, pero bastante más, que es algo que ya de por sí choca y dice, yo ya me estoy apretando el cinturón bastante, no me... Échame una mano. Claro, exactamente, no me fuerces más, pero el bonobús joven más de personas desde 16 años hasta los 29, es decir, que un niño de 16, 17 años que tenga que ir a una escuela deportiva, que además también se han encarecido bastante. Me encarece la escuela deportiva, me encarece en el autobús, no me dan facilidades para pagar menos de autobús y sin embargo me están vendiendo que están haciendo todo lo posible por ayudar a la sociedad, por ayudar a que esto pase de la mejor manera, por ayudar a la gente y es algo que ves que es mentira. Que entonces te duele ver que hay personas en el poder, por desgracia, que realmente no buscan el bien del pueblo. ¿Cómo a grandes rasgos, cómo ves la calidad del servicio de autobuses públicos de la ciudad? A grandes rasgos, la verdad es que en cuestión a frecuencia de autobuses también, quizás las instalaciones de los autobuses tampoco son tan malas en el sentido de que se renovaron la mayoría hace relativamente poco tiempo. Entonces la frecuencia de los autobuses está bien, lo único que se ve es lo caro, o sea, el precio que tienen, que es excesivo, es un precio que ha ido subiendo muchísimo en los últimos 4 años, o sea, pero muchísimo. Es increíble, porque además te ha subido de una manera impresionante, que te cueste un autobús 1,30 €. A mí me choca un montón. Hablaba antes con vosotros detrás de las cámaras y les comentaba que hace tan solo unos días, yo suelo moverme con vehículo privado, cogí el autobús para ir al trabajo y di mi euro, como estaba acostumbrada cuando accedía a él para ir a la facultad, y no, era 1,30 €. Tampoco hace tanto y me quedé como diciendo, ¿de verdad estamos así? ¿De verdad estamos así? Y después los trabajadores de Tusán que han aprobado unas oposiciones están quejándose porque no le dan una plaza para poder acceder a su trabajo. Aquí falla algo, o sea, hay gente que para trabajar, que además ha aprobado unas oposiciones para trabajar en Tusán y sin embargo falta gente que de bonobús, que también puede ser uno de esos trabajadores de Tusán. Es que hay muchos recursos que pueden utilizar para que esto sea más fácil. Exactamente, además tú imagínate una persona que tiene que ir todos los días a la universidad cogiendo todos los días el autobús y pagando todos los días su 1,30 €, un poquito menos a lo mejor por el bonobús, pero básicamente es lo mismo. De todos los días ese precio desorbitado que tiene que gastar una persona que está estudiando o incluso una persona joven que está trabajando, pero que los ingresos que tiene tampoco van a ser los mismos que una persona. Bueno, ya en comparación como está la cosa, tampoco sé yo qué decirte, pero no van a ser los mismos que una persona ya adulta con un trabajo fijo, con otras cosas. Entonces te choca sobre todo eso, ¿no? Que encarezcas algo que utiliza mucha gente joven, que les guste o no les guste, somos el futuro. O sea, lo que deberían hacer un poquito también es facilitarnos las cosas y si no nos lo facilitan, por lo menos no complicarlas más. Sevilla es una ciudad con muchísimo tráfico, Sevilla es una ciudad con muchísimos vehículos privados y por supuesto si desde el consistorio se pretende que el transporte público sea mucho más asequible y mucho más accesible, es necesario que se solucionen este tipo de situaciones. Por supuesto, los jóvenes tienen el empeño y las ganas. Una persona joven quizás se puede ir a las 2 de la mañana a dormir a la calle para acceder a un bonobús, no es lo correcto, pero imagínense una persona mayor, puede hacer esto, puede acceder al autobús público de Sevilla si fuera de esta manera. No es la solución. Así que desde aquí, muchas gracias, Ángela. Llamamos al consistorio municipal a que intente, por supuesto, solucionar este problema. Estamos en Sevilla, en el siglo XXI. No se puede dormir en la calle para acceder a un bonobús joven. Dormir a la intemperie sin saber si vas a conseguir una cita para solicitar el bonobús joven en Sevilla no debe ser el modo de tramitar este servicio público. Si aún queda una importante cantidad de presupuesto destinado a este servicio, ¿por qué no se tramitan más bonobús diarios? Además, ¿por qué el ayuntamiento promueve una propuesta a la que después no puede hacer frente? Ustedes denuncian, nosotros alzamos su voz.